Abrimos a Juan 3, por favor. Juan 3. Y vamos a leer 1 a 21. Kevin, pido que pongas allí la pregunta y respuesta que estudiamos esta mañana en la escuela dominical. Esta mañana estamos hablando de depravidad total. Estudiamos esta idea, pero estamos tan depravados que somos completamente incapaces de hacer algún bien e inclinados a todo mal. Sí, a menos que nazcamos de nuevo por el Espíritu de Dios. Y el pasaje que vamos a leer, también tenemos que recibir que como confrontación especial, ¿verdad? Tenemos miedo de confrontación, ¿verdad? Confrontación no es agradable. Pero es obvio que lo que pasó entre Jesús y Nicodemo fue confrontación y que fue necesario para la salvación de Nicodemo. Lo que vamos a leer tiene que ver con la obra de Dios en dar el nacer de nuevo. Entonces queremos escuchar muy bien y luego vamos a estudiar con cuidado lo que dice. 1 a 21, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os ha dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios. Amén. Regresamos al versículo 7 un momentito. Os es necesario nacer de nuevo. No es mandamiento. No dice el deber tuyo. No dice algo en que puedes comenzar a trabajar. No dice algo que puedes buscar en un sentido de hacer y luego encontrar y luego decir que has hecho algo de ser nacido de nuevo. No es el punto. Cuando dice os es necesario, la idea es decir, es realidad que tiene que pasar contigo. Y guardamos esto como tema aquí y guardamos esto como la realidad de lo que necesitas experimentar. O estás nacido de nuevo y eres cristiano y por lo tanto tienes la esperanza de ver la gloria, ver Cristo Jesús y estar para siempre con tu Dios. O no estás nacido de nuevo y sin el nacer de nuevo no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios, y lo que pertenece a ti es lo que dice Cristo Jesús en 19 y 20. Tú vas a la condenación porque amas tus obras y tus obras están en las tinieblas. Hay esa distinción y siempre guardamos que hay dos lados, no tres. Hay dos posibilidades, no tres. Hay dos lugares, no tres. Y claro, nosotros queremos ver aquí que el Señor enseña a nosotros que es necesario tener el nacer de nuevo. Y antes de entrar en el estudio específico de esto, debemos decir lo que no es. El nacer de nuevo no es tu decisión o la decisión como hablan personas. Aunque con el nacer de nuevo hay que tomar decisiones, seguir al Señor. Hay que entender que algo va a cambiar. Hay que entender que tú vas a estar decidido seguir al Señor. Y tú vas a pensar en las opciones, tú vas a pensar en el futuro y tú vas a decir por nacer de nuevo que eres decidido seguir tu Cristo con toda tu vida. Pero no es decisión el nacer de nuevo. Ni es el nacer de nuevo fe, ni es arrepentimiento. O cualesquiera otras reacciones o respuestas. Aunque tú vas a ser arrepentido, aunque tú vas a tener fe, aunque tú vas a poder decir que tu fe es algo aquí diferente de lo que tenías antes, aunque vas a reconocer que arrepentimiento es algo que pasó y no puedes negar y que fue diferente que antes. El nacer de nuevo no es fe, ni es arrepentimiento, ni es rito, cualquier que sea. O sea, no es resultado de obras de religión. En la Iglesia Católica, los católicos van a participar en confesar con el sacerdote, hacer penitencia, ir a las misas, persignarse y cumplir con cuando tienen que estar sentado, cuando tienen que estar levantado. Yo recuerdo, hace años fuimos a 2 bodas de las hijas de nuestros amigos en Tepic. Y las 2 fueron casadas en iglesias católicas. La segunda vez había en una capilla donde quedó 50 personas, pero 150 invitados, en un rancho fuera de la ciudad de Guadalajara, en el campo, en una finca grande con capilla y 50 personas dentro de la capilla y 100 de nosotros fuera de la capilla, Sandra y yo los únicos callados, porque quisimos oír. No somos católicos, pero queremos oír. Estamos allí para celebrar la boda de nuestros amigos,
pero no participamos en cosas así. Y estando callados, escuchando, de repente el sacerdote dijo algo y ¡pum! 100 personas alrededor recitando el Padre Nuestro como algo automático. Bla, 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 practicando, ¡pum! 100 personas recitando el credo. Oh, conocemos el credo así en español. ¿Cómo es? Hoy intentamos en decir, pero esas 100 personas sabían qué hacer, como un rito, pum, 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 pum. El nacer de nuevo no es así. Pero hay muchos en la iglesia cristiana que saben qué decir, saben qué hacer, saben cómo vestir, saben cuándo llegar, saben cuándo callar. Y es rito para ellos. No es un rito así. Y tampoco, obvio, no es apariencias. El nacer de nuevo no es apariencias. En Hechos 5, Ananías y Zafira obviamente vivieron en apariencias. Murieron por vivir en apariencia. Tú quieres apariencias, debes temer. El Espíritu de Dios que tomó la vida de Ananías y Zafira en aquel día por su manera de vivir en apariencias, no es diferente que el Espíritu de Dios que está en la iglesia hoy. Y ellos murieron por vivir en su apariencia. En Hechos 8, otra persona, Simón, vivía en apariencia. Y él, tanto como mucha gente, tanto como los demás, escuchando predicaciones, creyendo supuestamente la doctrina y luego bautizado, fue descubierto como persona que vivía en la apariencia. No fue convertido. Ni decisión, ni fe, ni arrepentimiento, ni rito, ni apariencia te puede salvar. Es el nacer de nuevo. Y finalmente podemos decir, obviamente, no es enmendar la vida. Algunos dicen que nacer de nuevo es reformación de vida. Reformación de vida viene después del nacer de nuevo, pero no es el nacer de nuevo. Luego tenemos la descripción bíblica. Y lo que voy a hacer ahora con ustedes es algo que hago yo con muchos que quieren entrar en la iglesia que nunca han tomado estudios bíblicos. Necesitamos pasar un poco de minutos aquí y estudiar bien lo que dice. Y claro, espero que escuchen bien ustedes para poder compartir lo que digo con otras personas. Hay muchos errores acerca del nacer de nuevo. Hay muchos que van diciendo, tú necesitas nacer de nuevo y luego si hagas o haces oración serás nacido de nuevo. Y nosotros decimos, nada que ver tiene esa descripción con las Escrituras. Cerca, sí, correcto, no exactamente. Y aquí queremos escuchar bien, entonces vamos a ver varios versículos entre 3 y 21. Y cada uno necesitan recibir como enseñanza fuerte. Lo que voy a decirles es contra tradición. Lo que voy a decirles es contra tener meramente un hábito de asistir cultos. Lo que voy a decirles tiene que ver con una obra sobrenatural. Lo que voy a decirles tiene que ver con algo que hace la distinción entre verdaderos y falsos. Que presten atención. Hay cielo y hay infierno. Y podemos decir en el primer lugar la distinción de cielo e infierno es el nacer de nuevo. Versículo 3.
Tú necesitas ver el reino de Dios y no puedes ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Esa acción o esa cosa que se llama nacer de nuevo tiene que pasar a ti. Y sin pasar a ti, no vas a ver el reino de los cielos. Tú puedes cantar con nosotros de las muchas canciones de estar en la gloria, de tener una mansión, de estar con Cristo, de ver su sonrisa, de pensar en los nuestros que ya están con Cristo en la gloria. Pero sin ser nacido de nuevo, no estarás allí. Punto. Entonces, eso es muy interesante. Y guardamos que es Cristo y Él responde a la pregunta de Nicodemo. ¿Qué es la pregunta de Nicodemo? ¿Tenemos aquí recordado para nosotros versículo 2? No, no hay pregunta. Cristo conoce corazones y entonces Cristo da a Nicodemo lo que es más importante para él saber. Hay necesidad, versículo 7, es necesario nacer de nuevo. Ver el reino es solo cuando naciste de nuevo. Y muy probable es, y reconocido que Cristo y Nicodemo hablaban o hebreo o arameo. Eran judíos. Los judíos hablaban entre sí o en hebreo o en arameo. Los dos son casi igual, traslapan mucho, como es cuando conocemos personas de Brasil o Portugal. Podemos practicar con ellos. ¿Hablan portugués? Oh, sí. Pero podemos tener una plática. No es así con los de Francia, ¿verdad? Ver sus palabras escritas, oh, entiendo lo que quieren decir. Escucharles, no entiendo. Pero hebreo, arameo, similar, algo conocido. Y hablaba de nacer de nuevo. Literalmente, en griego, dice nacer de arriba. Oh, pero lo que corresponde a hebreo y arameo, no hay problema, es de nuevo. Y nosotros decimos eso porque hoy muchos van a hablar de, es nacer de arriba. Y sí es correcto decir, pero no se encuentra esta enseñanza en la palabra aquí, nuevo. La idea viene de griego, sí, quiere decir de arriba, sí, pero de arriba quiere enfatizar algo nuevo que no has experimentado antes. Entonces, hay lugares donde quiere decir de arriba. Pueden ver capítulo 3 aquí, versículo 31. Y aquí en 31 de 3 dice, el que de arriba viene, la palabra es aquí traducida correctamente, de arriba, traducida de nuevo en versículo 3. Pero en versículo 31, correcto también, arriba, el que de arriba viene. Entonces, el contexto dice cómo traducir. Y aunque es correcto, vamos a decir luego que es una obra de Dios, de los cielos, de su soberanía. Tenemos que reconocer que es algo nuevo. Algo nuevo. Ahora voy a darles unas citas y van a querer escribir estas citas. Todos están en la primera carta de Juan. Y cuando pones estas citas, luego pueden leer lo que dice, porque hay en 1 de Juan una descripción del nacer de nuevo en los resultados. Y es la palabra que tenemos aquí traducida nuevo en versículo 3. 1 de Juan 2:29. 2:29. 3:9. 3:9. 4:7, y luego 3 versículos en capítulo 5, 5:1, 4
y 18. Capítulo 5, versículos 1, 4 y 18. Y leyendo allí van a ver que el resultado de nacer de nuevo es una vida nueva. Y aquí nosotros podemos decir, versículo 3, estamos buscando algo que no tiene que ver con nuestra naturaleza, algo que no tiene que ver con nuestra obra, algo que no tiene que ver con nuestra decisión o esfuerzo, tiene que ver con nacer de nuevo. Y luego la duda en versículo 4 de Nicodemo, él no entiende, no está pensando espiritualmente. Entonces Cristo dice con más claridad, versículos 5 y 6, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando tomamos en cuenta ahora versículos 5 y 6, podemos decir que aquel nacer de nuevo es obra divina. Por eso decimos, no es tu decisión. No es tú decidiendo, ok, me rindo, voy a seguir a Cristo. Qué amable de tu parte, ¿verdad? Entonces tú escogiste una religión, tú escogiste un camino, pero tengo malas noticias para ti. Cuando tú dices así, meramente sigues lo que tú quieres. Meramente sigues lo que tú quieres. Cuando tú eres tan amable, querer seguir, bueno, tú sigues como el Señor de tu vida. Tú sigues como la persona que dice sí o no. Tú sigues como la persona que tiene autoridad sobre tu dirección. Bueno, son malas noticias para ti porque eso no es el nacer de nuevo. Eso no es rendir frente a la cruz de Cristo, no es rendir frente a la autoridad de Dios soberano, no es rendir y entender que no tienes ninguna opción, no es entender que estás condenado, no es entender que tú no puedes solamente decidir hacer algo y hacerlo. Tú estás pensando que tienes poder, tú estás pensando que estás vivo espiritualmente, tú estás pensando que tienes autoridad sobre tu vida. Piensas así, lo dudo que vas a encontrar el reino de los cielos. Piensas así, dudo que vas a encontrar el reino de los cielos. Versículo 3, sin el nacer de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Versículo 5, sin el nacer de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios o los cielos. Perdón, a veces usamos el término de Mateo, que es reino de los cielos, y luego de los demás evangelios es mayormente reino de Dios. No hay nada de diferencia. Pero ahora en versículo 5 tenemos explicación de lo que él dijo en 3. Y ahora el nacer de nuevo es explicado. Y aquí, versículo 5 explica el nacer de nuevo como nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Y hay muchas posibilidades de cómo entender esto. En la iglesia antigua, como siglo III, Crisóstomo entendió nacer de agua como bautismo. Y él dijo, y muchos siguen su ejemplo de decir, nacer de agua tiene que ver con nacimiento de bautismo. Si él tiene la razón, tenemos problema. Luego es absolutamente necesario el bautismo para salvación. Y luego tomamos en cuenta que no puede ser. No es la enseñanza de bautismo en el Nuevo Testamento. Y luego, cuando tomamos su punto, nosotros vamos a decir que, claro, si alguien no tiene bautismo,
¿qué vamos a hacer cuando mueren? No vamos a tener consuelo. No tomamos el camino de Crisóstomo ni otros que dicen que tiene que ver agua aquí, versículo 5, con el bautismo. Luego hay mejor opción. Y hay dos posibilidades. No voy a mostrar todas las demás posibilidades. Solo voy a decir que el punto nos parece bien decir que tiene que ofrecer algo de figuras o algo de símbolos para causarnos entender qué va pasando. Es algo de un símbolo que va a causarnos entender lo que va pasando en el nacer de nuevo. Abran, por favor, a Lucas 3. Lucas 3 y versículo 16. Y aquí tenemos palabra igual del Espíritu de Dios como la palabra de Jesús. Lucas 3, 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la imagen aquí del bautismo de Cristo, de ser bautizado en Cristo, es fuego. No es agua, no es limpieza, es purificación. Y cuando pensamos en un metal como oro, como plata, que son metales preciosos, pensamos en purificar estos metales con fuego. Y estando en el crisol pueden estar purificados y luego su valor es mucho más alto. Y me parece bien quedar con esta idea. Regresamos a Juan 3, versículos 5 y 6, y podemos decir nacer de agua y del Espíritu. Son dos maneras de explicar lo que es la obra divina de Dios. Lavamiento y luego presencia de una persona. Algo de limpieza y algo de una persona que nos guía específicamente al Espíritu Santo. Y 6 puede decir que es como explicación de 5, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora tenemos dos personas. Una persona no ha experimentado este nacer de nuevo, nada de lavamiento de agua, nada de el Espíritu Santo con ellos. Esa persona queda como carne y es carne. Y luego hay persona nacida del Espíritu, no es carne. Y cuando usamos la palabra carne, mayormente tiene que ver con el mundo y los deseos del mundo y la naturaleza pecaminosa que tiene que ver con vivir en el deseo del mundo. Fíjense bien, la condenación y no ser nacido de nuevo es cuando personas quieren quedar en la carne, quieren quedar con lo que es común, quieren decir que todos hacen. Es algo que no podemos evitar porque todos hacen igual. Aguas con esto. Luego pasamos a versículo 8. Ya mencioné algo de 7. 8 es explicación. Otra vez estamos hablando del nacer de nuevo. Otra vez estamos pensando en lo que Él hace. Y 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, no quiere decir que el que nace del Espíritu va por doquier sin agenda o sin responsabilidad, no es el punto. Claro, quiere decir algo
a nosotros acerca de la práctica que Nicodemo tiene con Cristo. Pero ahora es introducida nueva idea, porque no está de acuerdo con versículo 3 de nacer de nuevo y ver el reino de Dios. No está de acuerdo con versículo 5, nacer de agua y el Espíritu para entrar. Pero ahora es nacer del Espíritu, algo similar a versículo 5, pero tiene que ver con el resultado de nacer de nuevo. La persona es guiada por el Espíritu. La persona va donde el Espíritu quiere llevarle. Otra vez eso no quiere decir como los hippies o como los gente de Jesús, no sé si han oído del movimiento del Jesus People, gente de Jesús en los Estados Unidos, fue el resultado del movimiento hippie en las 60. Es siempre interesante el poder de Dios. Los hippies contra la cultura, contra el gobierno, vivir aparte, vivir en libertinismo, vivir como quieran. Y luego, cuando viven así, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Muchos de ellos fueron convertidos a Cristo y comenzaron lo que nombramos Jesus People. Y había un movimiento de nuevos cristianos, Jesus People. Oh, y cómo comenzaron. Oh, como los que eran libres y sin nada de formar iglesias, sin nada de tradición, sin nada de seguir reglas. Pero hay algo muy reconocido de la naturaleza humana. Pronto, todos ellos participaron en iglesias muy tradicionales. Buscaron su seguridad primeramente en sentimiento. Y no dudo que muchos de ellos fueron convertidos, o sea, nacidos de nuevo. Pero luego, por buscar su consuelo en sentimiento, eso es muy difícil mantener. Y no es nada bíblico tener tu seguridad en sentimiento. Sentimiento nos decepciona siempre. Pero ellos buscaron confirmación de su fe en sentimiento, fueron decepcionados, luego buscaron su confianza y su consuelo en tradición, en tomar tradición como algo de seguridad. Pero queridos amigos, tampoco es lo que Cristo nos da. Aquí versículo 8 no quiere decir ni vivir por sentimiento, ni vivir por obra de tradición, pero dentro de la práctica, y hago mi punto, perdóname por tardar en esto, pero es muy importante entender que lo que quiere decir que es obra de Dios. Dios hace algo en el ser humano. El ser humano dice lo que dice y Dios dice, tú eres mío. Y Dios nos toma como los suyos. Y Dios hace una obra. Y esta obra tiene que ver con darnos poder ver el reino de Dios. Danos poder entrar en el reino de los cielos. Y ahora lo que no fue nuestra experiencia es nuestro deseo y anhelo. Yo quiero ver el reino de los cielos. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Yo quiero ser nacido de nuevo. Yo quiero ser limpiado. Eso es donde estamos poniendo, en inglés decimos poniendo la llanta en la calle, que quiere decir la idea ahora tiene una pierna, va caminando. La idea tiene su aplicación. Tú crees. Tú sabes que el Evangelio tiene que ver con Cristo, muerto,
crucificado. Dice versículo 16, y unimos la idea de 16 con lo que apenas estamos explicando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que están perdidas. Hay personas que no han encontrado el amor de Dios. Y aquí Jesús pone su poder, creer en su nombre y su acción pone al nivel del amor de Dios. ¿Cómo sabes el amor de Dios? Cristo crucificado. Como entiendes que Dios está por el ser humano. Cristo murió en su poder. Entonces, el punto muy sencillo que guardas tú, creer, querer creer, querer estar confirmado en creer, buscar creer más. Buscar consuelo en el creer. Todo. Cualquier estilo de explicar que quieres dar, crees. El que nace de nuevo, cree. El que nace de nuevo o nació de nuevo, cree. Y ahora pasamos de una obra soberana de Dios, de una obra que Dios lleva a cabo, a lo que podemos ver en nuestra persona. Entonces, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cristo nos dice algo de la tierra, que es creer, que es entender esa condenación de que hablaba en 18 hasta 21 y entender que eso tiene que ver con nosotros sin creer. Eso tiene que ver con nosotros antes de creer. Eso tiene que ver con la persona que escuchó el Evangelio y no cree. Y Él quiere quedar como Señor de su vida, quiere quedar como la autoridad de su vida. Y luego Él dice aquí, hay una realidad, y no es difícil, tienes que creer. Tienes que creer. Y en creer vas a encontrar esa verdad. Versículo 16, siempre decimos que entender 16 tiene que ver con la cruz, con la muerte, con la resurrección de Cristo. El poder de Cristo equivale al amor de Dios. Hace muchos años yo recuerdo predicando en versículo 16, y justo después de la predicación alguien me dijo, ni una vez mencionaste la cruz. Oh, como un cuchillo en el corazón. Sentí el dolor de haber predicado versículo 16 sin mencionar la cruz. Qué pena. Pero nosotros sabemos que si vamos a entender 3:16, tenemos que mencionar y creer en la cruz de Jesucristo. Es algo importante. Y luego cuando puedes ver, pues mayormente 18 a 21, puedes entender que hay dos lados. Unos han sido nacidos de nuevo, unos no. Unos han oído, de su necesidad de nacer de nuevo y luego no quieren nacer de nuevo. Unos entienden que Cristo habla de creer y no quieren creer. ¿Y cómo sabemos que no creen ellos?
pues no están preocupados nada de su salvación, no quieren buscar el reino, no quieren buscar seguir Cristo. La cruz no es importante, ellos no van a hablar abiertamente de la cruz, no van a decir a nadie que en realidad quieren con toda su fuerza seguir la verdad de Dios en la cruz, etc. No nacieron de nuevo. Y luego, para confirmar que es necesario, 18 son condenados. 19, ellos aman las tinieblas. Sus obras son malas. Cualesquiera que sean sus obras son malas. Puede ser que ellos, como mencionamos, toman decisión y aparentemente van a seguir a Cristo y de rito son cercanos. Pero sus obras son malas porque no creen. Y luego, versículo 20, aborrecen la luz. No recibir la necesidad de nacer de nuevo, versículo 7, es aborrecer la luz. No hacer nada de reacción y luego no mostrarse puesto para salir del mundo y luego no tomar decisión, no expresar fe, no ser arrepentido, no echar fuera de ti las apariencias para la realidad. ¿Sí me explico? Nosotros decimos que entonces el nacer de nuevo es una obra de Dios en su soberanía, por el Espíritu Santo, que es creer y confiar en Cristo Jesús, de tal manera que hay en nosotros nueva vida, nuevos caminos, el camino angosto, somos nuevas criaturas. J.C. Ryle dijo, es cambio de corazón y de carácter en el poder del Espíritu Santo. Calvino dijo que fue renovación de todo tu ser. Los cánones de Dort dicen a nosotros que al nacer de nuevo no es una suave persuasión, sino un golpe fuerte que cambia todo nuestro ser. Hechos habla de esto como arrepentimiento y ser convertido. Romanos habla de esto como siendo vivos de los muertos. 1 Corintios habla de esto siendo una nueva criatura. Efesios hablaba de eso siendo muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Lutero, aunque fue confuso en la doctrina del bautismo, él dijo así, mi doctrina no es de hacer y dejar de hacer, sino de ser y llegando a ser, por lo tanto no es una nueva obra que hubiéramos de hacer, sino de ser una persona nuevamente creada. No es el vivir nuevo sin el ser nuevo antes. No hay tiempo de repetir esto, pero Lutero debe recibir una medalla por esto, porque con esas palabras negó su propia doctrina de bautismo, gracias a Dios. Y la aplicación es muy sencilla. Algunos de ustedes nacieron de nuevo, que oren por los que no tienen el nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, que dejes de ser persona que haga esfuerzo, sino que busques completamente esto de nacer de nuevo. Dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios. Dijo Jesús a la mujer samaritana que Él tiene agua viva. Dice Jesús al rico que vendes todo lo que tienes para seguirle. Y tú vas a encontrar el nacer de nuevo cuando es la única cosa
que vas a perseguir. Y así serás y conocerás el nacer de nuevo. Amén.